Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o si es de madrugada, sea la hora que sea, bienvenido. Aprovecha para suscribirte al canal y echarme una mano. Y dime en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? La madrugada caía sobre la carretera federal 45 como una manta mojada. Llevaba 16 horas manejando, tal vez más. Perdí la cuenta después de Fresnillo. El tablero del tractocamión marcaba las 3:40 de la mañana y el mundo allá afuera era solo oscuridad y asfalto. El motor rugía suave, ese rugido conocido que se vuelve compañía cuando no tienes a nadie más. El olor a diésel se me pegaba en la garganta, mezclado con el café recalentado que se enfriaba en el portavasos. Yo era solo un fantasma más en la carretera. Me llamo Jonás. 52 años de vida, 27 de ellos metido en cabinas. Mi casa eran 8 metros cuadrados de acero y plástico gastado, con un colchón delgado detrás del asiento y una foto descolorida pegada en el tablero. La foto mostraba a una niña de trenzas, sonriendo con 2 dientes de leche menos. Mi hija, Isabela, hoy tendría 23 años. Pero Isabela no llegó a los 7. No me gustaba pensar en eso. Por eso existía la carretera. Porque cuando manejas en la soledad de la madrugada, el ruido del motor lo ahoga todo. Ahoga los recuerdos, ahoga el dolor, ahoga incluso el arrepentimiento de no haber estado allí cuando ella me necesitó. Esa noche, venía de Ciudad Juárez con destino a San Luis Potosí. Carga de fertilizante, 23 toneladas de peso muerto en la espalda. La carretera estaba vacía, solo algunos tráileres dispersos cortando la oscuridad en direcciones opuestas. Cuando pasaban, las luces encandilaban por un segundo. Luego, todo volvía a la penumbra. El frío de la madrugada se colaba por las rendijas de la cabina. Tenía mi chamarra de mezclilla raída colgada en el gancho, pero ni me molesté en ponérmela. El frío me mantenía despierto. Necesitaba estar despierto. Fue entonces cuando la carretera empezó a cambiar. Imperceptible al principio, solo una sensación extraña, como cuando sientes que algo anda mal pero no sabes qué. El viento golpeaba diferente los costados del camión. Los árboles parecían más densos, cerrando la pista como muros negros. Hasta el olor cambió. Menos diésel, más tierra húmeda y monte. Me estaba acercando al puente del río Seco. Conocía ese tramo, un puente viejo de fierro, todo oxidado, que cruzaba un arroyo casi siempre seco. Del lado izquierdo de la carretera pasaban las vías del tren de carga que atravesaba el interior de Zacatecas. De vez en cuando, en las madrugadas, se alcanzaba a oír el silbato lejano de las locomotoras que transportaban granos al puerto. Pero esa noche, el sonido que oí no era común. Era un silbato, sí, pero mezclado con él, cortando el aire helado como una cuchilla, venía otro sonido, un llanto, débil, agudo, desesperado, un llanto de bebé. Mi pie soltó el acelerador sin que yo lo ordenara. El corazón me dio un brinco en el pecho. Conocía ese sonido. Lo había oído muchas veces, hace muchos años, cuando Isabela era pequeña y se despertaba en medio de la noche. Era un llanto que venía de adentro, de ese lugar donde uno guarda lo que más duele. Creí que estaba imaginando, quizás el cansancio, quizás la soledad. Quizás mi cerebro me estaba jugando una mala pasada, trayendo de vuelta lo que intentaba olvidar. Pero el sonido continuó y se hizo más fuerte. Bajé la marcha, el camión perdiendo velocidad. Los faros altos barrían la pista adelante, iluminando el asfalto agrietado y las líneas descoloridas. A la izquierda, la línea del tren corría paralela a la carretera, separada solo por un terraplén de tierra batida y algunos arbustos secos. Fue entonces cuando la vi. Al principio pensé que era basura, algo tirado en las vías. Un trapo, quizás. Costales. Uno ve de todo en la carretera. Pero cuando los faros la iluminaron de lleno, mi sangre se congeló. Había una mujer atada a las vías.
Estaba boca abajo, el cuerpo encorvado sobre algo que sostenía contra el pecho, las manos y los pies amarrados con una soga gruesa del tipo usado para asegurar la carga, el cabello oscuro esparcido por el suelo de grava, y en sus brazos, envuelto en un paño sucio, un bebé lloraba. Jalé el freno de mano con tanta fuerza que toda la cabina se estremeció. El camión se detuvo de lado atravesado en la pista. Apagué el motor. El silencio que vino después fue peor que cualquier ruido. Solo el viento, el llanto del bebé y a lo lejos, ese silbato de tren que comenzaba a crecer. Mis manos temblaban cuando abrí la puerta. Salté de la cabina y el frío de la noche me golpeó como un puñetazo. El aire olía a óxido y tierra mojada. Corrí hasta la orilla del terraplén, mi corazón latiendo tan fuerte que me dolía en el pecho. ¡Auxilio! La voz de la mujer era ronca, quebrada. Por favor, por el amor de Dios, saca a mi hijo de aquí. No me miraba a mí. Miraba al frente, en la dirección de donde venía el tren. Vi las lágrimas rodando por su rostro sucio, los ojos desorbitados, la boca temblorosa. Y el bebé. El bebé gritaba, sus bracitos moviéndose dentro del paño. El silbato del tren se hizo más fuerte. Sentí el suelo temblar. ¡Calma!, grité, bajando el terraplén tropezando con las piedras. «Los voy a sacar de ahí. No hay tiempo», gritó ella de vuelta, la voz cargada de desesperación. «Agarra al niño, olvídate de mí, agarra a mi hijo». Pero yo ya estaba en las vías. La vibración me subía por las suelas de las botas. El fierro estaba frío, helado incluso. Me arrodillé a su lado y vi las cuerdas. Eran gruesas, bien atadas, nudos apretados en las muñecas y los tobillos. Quien hizo aquello sabía lo que hacía. «¿Quién te hizo esto?», pregunté, sacando la llave de cruz que tenía en el cinturón. «No importa», bramó ella. «Saca a mi hijo de aquí». El tren silbó de nuevo, más cerca, mucho más cerca. Metí la punta de la llave de cruz debajo de la cuerda de su muñeca y empecé a forzar. La cuerda estaba demasiado apretada, le cortaba la piel. Ella gritó de dolor, pero no soltó al bebé, ni por un segundo. «Aguanta un poco», susurré, más para mí que para ella. El sudor me corría por la frente a pesar del frío. Las manos me temblaban, la llave se resbalaba, el metal chirriaba contra el metal de las vías. Sentía la vibración aumentando, subiendo por mis piernas, por todo mi cuerpo, y entonces vi la luz. 2 faros amarillos rasgando la oscuridad, viniendo directo hacia nosotros. El tren estaba a menos de 200 metros. «¡No!», grité, golpeando la llave con todo en el nudo de la cuerda. La cuerda cedió un poco, solo un poco, 150 metros. Jalé, arranqué, las uñas rasgando, la palma de la mano sangrando. 100 metros. «Tu hijo va a estar bien», le dije sin siquiera saber si era verdad. «Tú vas a estar bien. 50 metros». La cuerda de la muñeca izquierda se soltó. «¡Vamos!», berreé, tomando al bebé de sus brazos y jalándola por el otro brazo aún atado. Pero los pies, sus pies todavía estaban presos. 20 metros. El silbato me explotó los oídos. La luz de los faros nos engulló. Vi al maquinista gesticulando desesperado dentro de la cabina, jalando el freno, pero era demasiado tarde. Un tren no se detiene de repente. 10 metros. Metí la llave de cruz en el nudo de las cuerdas de los pies y giré con toda la fuerza que me quedaba en la vida. La cuerda se reventó. 5 metros. La jalé con todo. Rodamos juntos por el suelo de grava, el bebé entre nosotros, mi cuerpo cubriendo a los dos. Sentí las piedras rasparme la cara, el hombro, la rodilla, y el tren pasó. El viento caliente me golpeó como una explosión. El ruido era ensordecedor, un rugido metálico que parecía venir de dentro de la tierra. Cerré los ojos y abracé esos 2 cuerpos extraños como si fueran lo último que me quedaba en el mundo. Vagón, luego otro, 20 más, 30 más. Una eternidad de fierro y ruido.
hasta que el último vagón pasó y el sonido comenzó a disminuir, desvaneciéndose en la distancia. Abrí los ojos. Estaba boca abajo en la tierra, al lado de las vías. La mujer estaba debajo de mí, el bebé aún apretado contra su pecho. Temblaba. Temblaba tanto que lo sentía a través de mi ropa. El bebé había dejado de llorar. Me levanté despacio, las piernas temblorosas. Le tendí la mano. ¿Están bien? Ella levantó el rostro. Tenía cortes en la cara, mugre mezclada con sangre, pero los ojos, sus ojos estaban vivos, asustados pero vivos. Mi hijo, susurró mirando al bebé. El bebé abrió los ojitos. Empezó a llorar de nuevo, un llanto fuerte, saludable. Está bien, dije, sintiendo las lágrimas quemarme los ojos. Los dos están vivos. Fue entonces cuando oí el ruido del motor. Venía de la carretera, del otro lado del terraplén. Volteé la cabeza y vi los faros, un coche oscuro, parado en la pista con las luces apagadas. No lo había visto antes. Estaba allí, parado, observando, y entonces el coche retrocedió, dio la vuelta y salió a toda velocidad. Mi estómago se revolvió. ¿Quién? Empecé a preguntar. «Regresan», dijo la mujer, la voz temblorosa. «Siempre regresan». Fue entonces cuando entendí. Aquello no había sido un accidente. Alguien había atado a esa mujer y a ese bebé a las vías. A propósito, y quienquiera que fuera, todavía estaba cerca. Capítulo 2. El peso del silencio. Ayudé a la mujer a levantarse. Pesaba casi nada. Sus huesos parecían demasiado frágiles, como si fueran a romperse con un apretón más fuerte. El bebé seguía llorando. Pero era un llanto diferente ahora. Ya no era desesperación, era hambre, frío, cansancio, las cosas normales por las que llora un bebé. ¿Puedes caminar?, pregunté, sosteniéndole el brazo. Ella asintió, pero al dar el primer paso sus piernas cedieron. La sostuve antes de que cayera. El bebé casi se le resbaló de los brazos y lo atrapé por reflejo, sintiendo su cuerpecito caliente contra mi pecho. «Calma», dije. «Yo los cargo». Ella me miró. Era la primera vez que realmente me miraba a los ojos, y lo que vi allí me hizo tragar saliva. No era solo miedo, era algo peor. Era resignación, como si ya hubiera muerto por dentro y solo su cuerpo insistiera en seguir. «¿Por qué te detuviste?», preguntó la voz débil. «¿Cómo que por qué? Nadie se detiene. Nadie nunca se detiene». No supe qué responder, porque la verdad era que yo tampoco lo sabía. Quizás fue el llanto del bebé, quizás fue el recuerdo de Isabela, quizás fue solo el hecho de que, después de 27 años en la carretera, finalmente me había cansado de fingir que no veía el sufrimiento de los demás. «Vámonos», fue todo lo que dije. Subí el terraplén cargando a los dos. La tierra estaba suelta. Las piedras se resbalaban bajo mis botas. Mi hombro me palpitaba donde me había golpeado contra el suelo. Las costillas me dolían con cada respiración. Pero no me detuve. Cuando llegué a la carretera, miré a ambos lados. Vacío. El coche que había visto ya no estaba allí. Solo mi tractocamión, atravesado en la pista, con los faros aún encendidos, iluminando la nada. El motor estaba apagado y el silencio de la madrugada volvió a pesar. Solo el viento, el llanto bajito del bebé y la respiración pesada de la mujer. «Súbete a la cabina», dije, abriendo la puerta del copiloto. Ella dudó. «Súbete», repetí, más firme esta vez. Subió despacio, sosteniendo al bebé con cuidado. Cerré la puerta y corrí al otro lado, saltando a la cabina del conductor. Encendí el motor. El rugido del tractocamión nunca me había parecido tan reconfortante. Miré por el retrovisor. Nada. Pero sabía que ese coche andaba cerca. Lo sentía. Era esa sensación que uno tiene en la carretera cuando pasa por un tramo peligroso y sabe que algo puede salir mal en cualquier momento. «Ponte el cinturón», le dije. Ella obedeció,
Sus dedos temblaban tanto que apenas podía encajar la hebilla. El bebé estaba quieto ahora, acurrucado contra su pecho, con los ojitos cerrados. Engrané la primera y el camión se movió. La carretera adelante estaba oscura. No había alumbrado público en ese tramo, solo mis faros cortando la oscuridad. Aceleré despacio, sintiendo el peso de la carga en la espalda. 23 toneladas no te dejan correr, incluso cuando tu vida depende de ello. Permanecimos en silencio por unos 5 minutos. Ella miraba al frente, el rostro vuelto hacia la ventana, pero sus ojos no veían nada. Solo miraban. El bebé dormía, la respiración suave, su cuerpecito subiendo y bajando al ritmo del sueño. ¿Cómo te llamas?, pregunté, rompiendo el silencio. Ella tardó en responder, como si hubiera olvidado su propio nombre. Mariana, dijo, la voz casi desapareciendo. Jonás, dije yo. ¿Y él? Señalé al bebé. Miguel, se llama Miguel. Miguel, un nombre bonito. Un nombre que merecía crecer, tener una vida, hacer travesuras de niño, convertirse en hombre. ¿Cuántos meses tiene? 4. 4 meses. Me acordé de Isabela con 4 meses, pequeña, frágil, con esos ojitos que seguían todo. Sonreía cuando llegaba del trabajo, aunque todavía no entendía quién era yo. Solo sabía que era alguien que la amaba. Mariana, dije, escogiendo las palabras con cuidado. ¿Quién te hizo aquello? Ella cerró los ojos. Una lágrima rodó por su rostro sucio. No puedo hablar. Casi mueres. Ustedes dos casi mueren. Necesito saber quién fue. No sirve de nada saberlo, dijo ella, abriendo los ojos y mirándome fijamente. No sirve de nada. ¿Por qué? Porque son poderosos, porque tienen dinero, policía, juez, a todo el mundo en el bolsillo. Porque si hablo me matan. Si tú lo sabes, te matan a ti también. La forma en que lo dijo me hizo apretar el volante con más fuerza. ¿Ellos quiénes? Ella negó con la cabeza. No te voy a poner en peligro. Ya estoy en peligro, dije. Te salvé. Ese coche nos vio. Quien estaba ahí dentro sabe que arruiné el plan. Así que ya estoy metido en esto, quiéralo o no. Ella se mordió el labio. Más lágrimas rodaron. Yo no quería esto, susurró. Solo quería irme. Solo quería llevarme a mi hijo y desaparecer. Pero él no me dejó. ¿Él quién? Mariana respiró hondo. El bebé se movió en sus brazos, pero siguió durmiendo. Mi marido, dijo, y la palabra salió como veneno. Mi estómago se revolvió. ¿Tu marido te hizo esto? Ella asintió, los hombros temblorosos. Él descubrió que iba a escapar. Encontró la maleta escondida, el dinero que junté, todo. Él se volvió loco. Dijo que si no era de él, no sería de nadie. Dijo que Miguel tampoco, que íbamos a morir juntos. Su voz se quebró. Abrazó a su hijo con más fuerza, como si quisiera protegerlo de un recuerdo. Me arrastró al coche, grité, pedí ayuda, pero nadie vino. Vivimos lejos, en una hacienda. No hay vecinos cerca. Me llevó hasta las vías, me ató y se fue. Dijo que iba a observar desde lejos, que iba a vernos morir. Sentí la rabia subir por mi garganta, una rabia caliente, violenta, del tipo que uno contiene toda la vida y de repente quiere explotar. ¿Dónde está ahora? No lo sé, debe haberse ido cuando apareciste, pero regresará. Él siempre regresa. ¿Cómo se llama? Mariana dudó. Me miró, luego al bebé, luego a la carretera vacía adelante. Ricardo, dijo. Ricardo Almeida Campos. No conocía el nombre, pero el apellido Campos, ese sí lo conocía. Todo el mundo en el interior de Zacatecas lo conocía. Los Campos eran dueños de la mitad de las tierras de la región, haciendas enormes, ganado, sorgo, maíz. Tenían dinero de sobra e influencia para todo. ¿Él es de los Campos?, pregunté. Ella asintió. El hijo mayor. El heredero. Cerré los ojos por un segundo y respiré hondo.
Cuando los abrí, miré por el retrovisor de nuevo. Seguía vacío. Pero yo sabía que no iba a seguir así por mucho tiempo. «Tenemos que ir a la policía», dije. «¡No!», Mariana casi gritó, asustando al bebé. Miguel gimoteó y ella comenzó a mecerlo, susurrando palabras de consuelo. «No podemos ir a la policía». «¿Por qué?». «Porque la mitad de la policía trabaja para los campos. El comandante de Fresnillo es amigo de mi suegro. El capitán de la estatal va cada fin de semana a la hacienda a jugar billar y a beber. No van a hacer nada. O peor, me van a entregar de vuelta a él. Entonces vamos a otra ciudad, Ciudad de México, Guadalajara, cualquier lugar más grande donde...». «No sirve de nada», me interrumpió la voz cansada. «Él tiene contactos en todas partes, es abogado, conoce a todo el mundo, tiene amigos jueces, fiscales, políticos. Si vamos a cualquier lugar oficial, se entera, y cuando se entere...». Ella no terminó la frase. No hacía falta. Me quedé en silencio, pensando. La carretera se extendía adelante, una línea recta que desaparecía en la oscuridad. De vez en cuando pasaba un camión en dirección opuesta, las luces encandilando por un segundo. «¿A dónde ibas a escapar?», pregunté. «A San Luis Potosí», dijo. «Mi hermana vive allí. Ella me iba a ayudar a conseguir un empleo, un lugar donde quedarme. Iba a ser un nuevo comienzo. San Luis Potosí está lejos». «Lo sé». «¿Y tu marido sabe que tienes una hermana allí?». Mariana se quedó callada. La respuesta estaba en el silencio. «Entonces, no podemos ir a San Luis Potosí», dije. «Es el primer lugar donde va a buscar». «Entonces, ¿a dónde vamos?». Buena pregunta. ¿A dónde vamos cuando no hay a dónde ir? Cuando la carretera que parecía infinita de repente se convierte en un callejón sin salida. Miré el tablero. El indicador de combustible estaba a la mitad. Daba para rodar unos 400 kilómetros más antes de necesitar parar. La carga de fertilizante que yo llevaba tenía que ser entregada en San Luis Potosí antes del mediodía. Si me atrasaba, perdería el pago. Y sin el pago, no tenía cómo pagar el financiamiento del tractocamión. Pero miré a Mariana y al bebé durmiendo en sus brazos, y pensé en Isabela, en mi hija a la que no pude salvar. «Vamos a ir muy lejos», dije, «muy lejos. Pero conozco gente», mentí. O quizás no era mentira. Conocía a mucha gente en la carretera. Camioneros, despachadores de gasolina, dueños de vulcanizadoras, mecánicos, gente sencilla que no le debía favores a los campos. «Te voy a llevar a un lugar seguro». «No tienes por qué hacer esto», dijo Mariana, la voz quebrada. «Ya hiciste demasiado. Puedes dejarme en cualquier lugar y yo no te voy a dejar en ningún lugar. Pero tu carga, tu trabajo, carga consigo otra. Trabajo también. Pero si te dejo ahora y algo pasa». Me detuve. La voz se me cortó. «No podré vivir con eso». Ella me miró, y por primera vez desde que la encontré, vi algo diferente en esos ojos. No era solo resignación. Era una chispa pequeña, casi apagada, pero aún viva. Era esperanza. «¿Por qué estás haciendo esto?», preguntó. Pensé en Isabela, en la foto del tablero, en el día en que recibí la llamada del hospital diciendo que se había ido. Meningitis, fulminante. Yo estaba en la carretera, a 3.000 kilómetros de casa, llevando carne congelada al norte. Cuando llegué, ya la habían enterrado. No pude salvar a mi hija, pero quizás podría salvar al hijo de alguien. «Porque», dije, la voz ronca, «porque no dejamos a nadie atrás». El silencio regresó, pero era un silencio diferente ahora, menos pesado, menos desesperado. Manejé por otra media hora. La carretera seguía vacía, ningún coche oscuro siguiéndonos, ningún faro apareciendo detrás. Empecé a pensar que quizás, solo quizás, habíamos logrado escapar. Fue entonces cuando vi las luces rojas y azules en el retrovisor. Policía. Mi corazón se desplomó.
Mierda, susurré. Mariana también lo vio. Su rostro se puso blanco. Es él, dijo, la voz temblorosa. Él llamó a la policía, inventó alguna historia y vinieron a buscarnos. Calma. ¡No!, gritó ella despertando al bebé. Miguel comenzó a llorar, sus bracitos agitándose. Me van a llevar de vuelta, me van a quitar a mi hijo. La sirena sonó, la patrulla aceleró, acercándose. Miré la carretera adelante, recta, vacía. Si aceleraba, quizás podría ganar distancia. Pero un camión cargado no le gana a una patrulla, y si intentaba escapar, tendrían motivo para disparar. Miré por el retrovisor de nuevo. La patrulla estaba a menos de 50 metros. Respiré hondo y comencé a orillarme a la derecha. ¡No! Mariana me sujetó el brazo. Por favor, no te detengas, me va a matar. Si no me detengo, disparan, dije. Y puede acertarte a ti o a Miguel. Entonces déjame escapar. Detén el camión, yo salto con Miguel y corro al monte. Te van a perseguir. No importa, prefiero morir corriendo que regresar con él. La desesperación en su voz me partió, pero yo ya había tomado la decisión. El camión fue perdiendo velocidad, las ruedas chirriando en el asfalto, hasta detenerse completamente en el acotamiento. La patrulla se detuvo atrás, la sirena aún sonando, las luces parpadeando. Apagué el motor, miré a Mariana. Temblaba, abrazada a su hijo, los ojos desorbitados fijos en el retrovisor. Escucha, dije, tomándole el rostro y haciéndola que me mirara. Pase lo que pase, no digas nada. Déjame hablar a mí. ¿Entendido? Ella asintió, pero vi que no creía que fuera a funcionar. Yo tampoco. La puerta de la patrulla se abrió. Salió un policía, alto, fuerte, uniforme impecable, la mano en el arma. Caminó hasta la ventana del conductor. Bajé el vidrio. El policía me iluminó el rostro con la linterna. «Buenas noches», dijo, la voz firme. «Documentos». Tomé mi cartera, saqué la licencia y el documento del camión. Se los entregué. Él los miró, los iluminó, los volvió a mirar. Luego miró dentro de la cabina y vio a Mariana y al bebé. Sus ojos se estrecharon. «¿Y quiénes son ellos?», preguntó. Mi mente se aceleró. Necesitaba una historia. Rápido. «Es mi prima», dije. «Y su hijo. Van a San Luis Potosí conmigo». «¿Tu prima?», repitió, el tono escéptico. «Así es. ¿Cómo se llama?». Mi corazón se disparó. Si decía Mariana y él ya había recibido alguna alerta, estábamos perdidos. «María», dije. «María de la Cruz». El policía miró a Mariana. «¿Es verdad? ¿Eres su prima?». Mariana me miró. Miró al policía. Miró a su hijo durmiendo. Y entonces, con una voz que apenas salía, dijo: «Sí, soy». El policía siguió mirándola. Le iluminó el rostro con la linterna. Lo vi notar los cortes, la suciedad, el cabello revuelto. «¿Tuvieron algún problema?», preguntó. «¿Problema?», repetí. «La señora está lastimada. Mierda. Nosotros…», empecé. «Me caí». Mariana me interrumpió, la voz más firme ahora. «Cuando nos detuvimos para cambiar el pañal del bebé, me resbalé en un terraplén. Fue solo eso». El policía no pareció convencido. «¿Puedo ver sus documentos, señora?». Mariana se puso pálida. «Yo los olvidé en casa». «¿Los olvidó en casa?». El policía repitió, el tono más duro ahora. «Salió corriendo», dije. El bebé se estaba sintiendo mal, con fiebre alta. Tuvimos que salir de madrugada para llevarlo al hospital en San Luis Potosí. Ella no se acordó de tomar el documento. El policía me miró, miró a Mariana, miró al bebé. Miguel escogió ese momento para empezar a llorar de nuevo. «¿Tiene fiebre?», preguntó el policía. «Sí», dijo Mariana tomando al bebé y poniéndole la mano en la frente. «Está muy caliente. Era mentira. Yo sabía que era mentira. El bebé estaba bien, pero Mariana era buena». Vendió la historia con la voz de una madre desesperada.
El policía miró al bebé llorando. Vi algo cambiar en su rostro. Quizás él también tenía hijos. Quizás sabía lo que era escuchar a un bebé llorar en medio de la madrugada. Apagó la linterna. «Está bien», dijo, devolviéndome mis documentos. «Pero la próxima vez, lleva los documentos y maneja más despacio. Ibas por encima del límite». «Sí, señor», dije tomando los papeles con la mano temblorosa. El policía regresó a la patrulla. Esperé a que entrara. Esperé a que la patrulla diera marcha atrás y regresara a la carretera. Solo cuando las luces rojas y azules desaparecieron en la distancia, respiré de nuevo. Miré a Mariana. Ella me miró. Y por primera vez, ella sonrió. Una sonrisa pequeña, cansada pero real. «Lo logramos», susurró. Asentí, aún con el corazón disparado. «Lo logramos». Encendí el motor y regresé a la carretera. Pero en el fondo, yo sabía que aquello había sido demasiado fácil. No se iban a rendir así. Capítulo 3. La fuga sin destino. Manejé en silencio por los próximos 30 kilómetros. Mis ojos no se apartaban del retrovisor. Con cada faro que aparecía detrás, mi estómago se apretaba. Con cada coche que pasaba en dirección opuesta, yo sujetaba el volante con más fuerza. La carretera parecía viva, respirando, esperando el momento justo para engullirme. Mariana había recargado la cabeza en la ventana. Sus ojos estaban abiertos, pero no veía nada. Solo miraba al vacío oscuro de afuera. El bebé dormía de nuevo, arrullado por el rugido del motor y el balanceo del tractocamión. De vez en cuando, ella le pasaba la mano por el cabello en un gesto automático, como si necesitara asegurarse de que él aún estaba allí. El reloj del tablero marcaba las 4:15 de la mañana. Faltaban 2 horas para que saliera el sol. 2 horas hasta que el mundo despertara y se diera cuenta de lo que había pasado. 2 horas hasta que Ricardo Almeida Campos descubriera que su plan había fallado, que la esposa y el hijo que él había atado a las vías aún estaban vivos, y que un camionero desconocido lo había arruinado todo. Necesitaba un plan, pero yo nunca fui bueno con planes. Mi vida siempre fue sencilla: recoger la carga en un lugar, llevarla a otro, recibir el pago, repetir. No había complicaciones, no había sorpresas. Era solo yo, la carretera y el silencio. Ahora tenía a una mujer huyendo de su marido, un bebé de 4 meses, y un hombre poderoso que probablemente ya estaba movilizando a todos sus conocidos para encontrarnos. ¿Tienes algo de dinero?, pregunté, rompiendo el silencio. Mariana levantó la cabeza despacio, como si hubiera olvidado que yo estaba allí. ¿Qué? ¿Dinero? ¿Tienes? Ella metió la mano en el bolsillo de su pantalón sucio. Sacó algunos billetes arrugados. Los contó en la palma de su mano. 120 pesos, dijo. Era todo lo que pude juntar sin que él se diera cuenta. 120 pesos. No servía para nada. Apenas pagaba un cuarto de motel por una noche. ¿Y tú?, preguntó ella. ¿Cuánto tienes? Yo tenía unos 300 en la cartera, más otros 200 escondidos debajo del colchón de la cabina. 500 pesos en total, sumando con lo suyo 620. No mucho, dije. Lo siento, susurró. No quería meterte en esta situación. Tú tienes tu vida, tu trabajo. Olvídalo, la interrumpí. Nos las arreglaremos, pero no sabía cómo. La carga de fertilizante que yo llevaba valía casi 100,000 pesos. Si no la entregaba en San Luis Potosí antes del mediodía, el comprador la cancelaría. Me cobraría una multa por el retraso y la empresa de transporte me fastidiaría. Probablemente perdería el trabajo, quizás hasta el tractocamión. Pero cuando miré al bebé durmiendo en los brazos de Mariana, cuando recordé a Isabela, su llanto que nunca más iba a escuchar, supe que no tenía elección. Hay cosas que son más importantes que el dinero. Hay cosas que son más importantes que el trabajo. Tenemos que salir de la carretera federal, dije. ¿A dónde? A las carreteras secundarias,
vecinales, lugares donde la policía no patrulla tanto, donde podamos desaparecer por un tiempo. ¿Pero a dónde vamos después? Buena pregunta. No tenía respuesta. Pensaremos en eso cuando amanezca, dije. Ahora solo necesitamos desaparecer. Pocos kilómetros más adelante, vi el letrero. Un desvío a la derecha, un camino de tierra que llevaba al pueblito de San José de Gracia. Conocía ese camino. Había pasado por allí algunas veces, años atrás, cuando hacía entregas en haciendas aisladas. El camino era malo, lleno de baches, estrecho, cubierto de polvo, pero era discreto. Pocos coches pasaban por allí y tenía varios ramales que llevaban a otras direcciones. Era perfecto para desaparecer. Reduje la marcha y giré a la derecha. El asfalto terminó. Las ruedas del tractocamión encontraron la tierra batida y el ruido cambió. Más sordo, más irregular. La cabina comenzó a sacudirse. Miguel se despertó y comenzó a gimotear. «Lo siento», dije. «Va a ser incómodo por un tiempo». Mariana meció al bebé tarareando bajito. Una canción de cuna que no conocía. Su voz era suave, casi un susurro, pero tenía algo de triste también, como si estuviera cantando para calmarse a sí misma, no solo a su hijo. El camino de tierra se extendía adelante, iluminado solo por los faros del tractocamión. A ambos lados, pastizales, cercas de alambre de púas, algunos árboles solitarios, ninguna casa, ninguna luz, solo el vacío del interior de Zacatecas en la madrugada. Manejé despacio, con cuidado de los baches. El tractocamión se balanceaba, chirriaba, se quejaba, pero seguía adelante. Después de unos 20 minutos, vi una construcción a la izquierda. Un galpón abandonado, medio derruido, con el techo de lámina oxidado. La puerta estaba entreabierta, balanceándose con el viento. «Voy a parar aquí», dije. «¿Por qué?» «Para respirar, pensar, organizar las cosas». Estacioné el tractocamión al lado del galpón, escondido del camino. Apagué el motor y los faros. La oscuridad nos envolvió. Por un momento, solo oímos el viento y el llanto bajito de Miguel. «Quédate aquí», dije. «Voy a echar un vistazo». «¿No vas a tardar?» «No». Tomé la linterna que estaba debajo del asiento y bajé de la cabina. El frío de la madrugada me golpeó de nuevo. Encendí la linterna e iluminé alrededor. El galpón parecía abandonado hacía años. La maleza crecía por los costados, el cemento estaba agrietado, había marcas de termitas en las maderas de las puertas, pero la estructura aún estaba en pie, y por dentro había suficiente espacio. Regresé al tractocamión. «Ven», dije, abriendo la puerta del copiloto. «Vamos a entrar allí. Es más seguro que quedarse en la cabina». Mariana bajó con el bebé. Apenas podía caminar. Sus piernas temblaban. La sujeté del brazo y la guié hasta el galpón. Adentro olía a humedad y tierra mojada. El suelo era de cemento, pero estaba cubierto de hojas secas y polvo. Había algunas cajas apiladas en un rincón, un viejo tambo de aceite, herramientas oxidadas tiradas por el suelo. Pero había un rincón limpio, protegido. Me quité la chamarra y la extendí en el suelo. «Siéntate aquí», dije. Mariana se sentó, recargando la espalda en la pared. Sostenía a Miguel contra el pecho, protegiéndolo del frío. El bebé había dejado de llorar, pero aún hacía esos ruidos bajitos, casi ronquidos. «Tiene hambre», dijo ella. «Puedes amamantar». Ella asintió. «Voy a buscar agua en el camión y algo para que comas». «No necesitas», dije. «No podrás cuidarlo si estás débil». Volví al tractocamión y rebusqué en la cabina. Tenía una botella de agua a la mitad, 2 empanadas de queso que compré en una gasolinera ayer por la tarde, un plátano medio aplastado y un chocolate. No era mucho, pero tendría que servir. Llevé todo al galpón. Mariana estaba amamantando cuando volví.
Ella giró el rostro avergonzada. «Lo siento», dijo. «¿Por qué?», pregunté, extendiéndole el agua y la comida. «Estás alimentando a tu hijo. No hay nada de qué avergonzarse». Ella tomó la botella y bebió. Despacio al principio, luego con más sed. Cuando terminó la mitad de la botella, se detuvo para respirar. «Gracias», dijo. «Come», dije, ofreciéndole la empanada de queso. Ella comió. Demasiado rápido, como si no hubiera comido en días. Quizás no había comido en verdad. Yo no pregunté. Solo me quedé allí, sentado en el suelo a unos metros de ella, observando. Miguel mamaba con los ojitos cerrados, sus manitas pequeñas agarradas a la blusa de su madre. «Es hermoso», dije. Mariana miró a su hijo y sonrió. Fue una sonrisa verdadera esta vez, llena de amor. «Es todo para mí», dijo. «Todo lo bueno que tengo en la vida». «¿Cuánto tiempo llevas casada?». La sonrisa desapareció. 5 años. ¿Y siempre fue así? Siempre fue... Me detuve, buscando la palabra correcta. «Violento», ella completó. «No, al principio no. Al principio era cariñoso, atento, parecía perfecto. Mi familia lo adoraba. Todo el mundo decía que yo había tenido suerte de casarme con un Campos, que mi vida iba a ser buena». Ella hizo una pausa. Miró a lo lejos, a los rincones oscuros del galpón. Pero después de la boda, él cambió. Se volvió controlador. Quería saber dónde estaba yo todo el tiempo, con quién hablaba, qué hacía. Empezó a prohibirme ver a mis amigas, luego a mi familia. Decía que no servían, que solo querían usarnos. ¿Y la violencia? Mariana tragó saliva. Empezó con empujones, luego bofetadas, después golpes. Siempre pedía disculpas después. Lloraba, decía que había bebido demasiado, que no volvería a pasar. Y yo le creía, porque quería creerle, porque lo amaba, o creía que lo amaba. Ella acarició el cabello de Miguel. Cuando descubrí que estaba embarazada, pensé que cambiaría, que mejoraría, pero empeoró, mucho peor. Tenía celos hasta del bebé. Decía que yo le daba más atención a Miguel que a él, que me había convertido en una madre inútil. Las lágrimas rodaron de nuevo por su rostro. Una vez me golpeó tanto que me desmayé. Desperté en el hospital. Les dije a los médicos que me había caído de la escalera. Ellos no lo creyeron, lo vi en sus ojos, pero no hicieron nada, porque él es quien es, porque su familia tiene poder. Sentí la rabia hervir dentro de mí, una rabia antigua, profunda, del tipo que uno guarda por años y nunca encuentra dónde soltarla. ¿Por qué no escapaste antes? Lo intenté 3 veces, pero siempre me encontró, siempre me trajo de vuelta y siempre me hizo pagar por haberlo intentado. La última vez me rompió el brazo. Dijo que la próxima sería peor, que me mataría y se quedaría con Miguel, que nunca volvería a ver a mi hijo. Miguel había dejado de mamar. Dormía en sus brazos, saciado, tranquilo. Entonces planeé mejor, continuó ella. Junté dinero poco a poco. Escondí una maleta en la casa de la sirvienta con ropa y documentos. Esperé el momento justo. Anoche, él salió a beber con sus amigos. Era mi oportunidad. Tomé a Miguel y me fui. Pero regresó antes. Me atrapó en la carretera, poco antes de la hacienda. Su voz tembló. Me arrastró al coche. Dijo que iba a terminar con eso de una vez, que si no era de él, no sería de nadie. Me llevó hasta las vías, me ató, puso a Miguel en mis brazos y dijo que íbamos a morir juntos, que iba a observar desde lejos, que nadie sospecharía porque todo el mundo pensaría que fue suicidio. Una madre loca que mató a su hijo y se mató también. Ella me miró, los ojos rojos, el rostro marcado por el sufrimiento. Y entonces apareciste tú. Nos quedamos en silencio. El viento silbaba por las rendijas del galpón. Afuera, el cielo comenzaba a clarear. Una línea fina de luz en el horizonte, aún tímida, pero prometiendo un nuevo día.
Te voy a ayudar, dije. No sé cómo, pero lo haré. ¿Por qué?, preguntó ella, la voz quebrada. ¿Por qué estás haciendo esto por mí? No me conoces. No me debes nada. Miré la foto de Isabela que llevaba en la cartera. Siempre la llevaba. Era mi forma de tenerla cerca. Porque tuve una hija, dije, la voz me salió ronca, y no pude salvarla. Así que quizás, si te salvo a ti y a Miguel, quizás... Me detuve. La garganta se me apretó. ¿Quizás qué? Quizás pueda volver a dormir sin escucharla llamándome, dije. Y sentí las lágrimas quemarme los ojos por primera vez en años. Mariana extendió la mano. Tomó la mía. No dijo nada. Solo se quedó allí, sosteniendo, compartiendo el dolor. Estuvimos así un rato, hasta que oímos el ruido. Motor de coche, viniendo por el camino de tierra. Me levanté de un salto, apagué la linterna y corrí hasta la puerta del galpón. 2 faros venían despacio, iluminando el camino. Un coche grande, camioneta, negra o gris oscuro. Imposible estar seguro con la poca luz. Mi corazón se disparó. Mariana, susurré, quédate quieta. Ella le puso la mano en la boca a Miguel, aunque él dormía. Se acurrucó más contra la pared, intentando desaparecer en las sombras. La camioneta pasó despacio por el galpón. Lo vi por la rendija entre las tablas. Era una Hilux, con cristales polarizados oscuros. No se podía ver quién estaba dentro. El coche disminuyó aún más. Casi se detuvo. Yo contuve la respiración y entonces aceleró de nuevo, siguiendo por el camino, hasta desaparecer en la curva de adelante. Me quedé parado en la puerta, el corazón latiendo tan fuerte que lo oía dentro de mi cabeza. ¿Se fue?, Mariana susurró. ¿Se fue? ¿Nos estaba buscando? No lo sé. Quizás sí, quizás no. Pero yo sabía. Nos estaban buscando y era solo cuestión de tiempo hasta que nos encontraran. Tenemos que salir de aquí, dije. Ahora. ¿A dónde? Pensé rápido. San José de Gracia quedaba a unos 15 kilómetros de allí. Era un pueblo pequeño, pero tenía gasolinera, farmacia, mercado. Podíamos comprar provisiones, cambiar de ropa, pensar en un plan mejor. Vamos a San José de Gracia, dije. Pero primero necesitamos cambiar algunas cosas. ¿Cómo así? La matrícula del tractocamión. Todo el que nos está buscando sabe la matrícula. Necesitamos cambiarla. ¿Pero cómo? Déjame a mí. Salí del galpón y miré alrededor. La luz del amanecer era más fuerte ahora. Se podía ver mejor. Del otro lado del camino, casi escondida en la maleza, había una camioneta vieja abandonada. Una Ford F100 de los años 80, toda oxidada, sin ruedas, cubierta de maleza. Pero tenía matrícula. Tomé el desarmador que tenía en la cabina del tractocamión y crucé el camino. Fui hasta la Ford F100 y comencé a desatornillar la matrícula trasera. Estaba sujeta con tornillos oxidados, difíciles de soltar, pero con esfuerzo lo logré. Volví al tractocamión y cambié las matrículas. La del tractocamión la puse en la Ford F100. La de la Ford F100 la puse en el tractocamión. No era perfecto. Si alguien miraba con atención, se daría cuenta de que no coincidía, pero de lejos, en una mirada rápida, podía funcionar. Volví al galpón. ¿Lista?, pregunté. Mariana se levantó, sosteniendo a Miguel. Ella se tambaleó un poco, pero se afirmó. Lista. Salimos del galpón. El sol estaba saliendo ahora, pintando el cielo de naranja y rosa. Era hermoso. Ese tipo de belleza que uno solo ve en la carretera, lejos de las ciudades, donde el horizonte es infinito. Pero yo no podía apreciarlo, porque sabía que, en algún lugar no muy lejano, un hombre peligroso nos estaba buscando, y cuando nos encontrara, no tendría piedad. Ayudé a Mariana a subir a la cabina. Di la vuelta, entré por mi lado, encendí el motor. El tractocamión rugió, fuerte, confiable.
Y regresamos al camino de tierra siguiendo adelante, sin saber exactamente a dónde, pero sabiendo que no podíamos parar, porque parar significaba morir. Y yo ya había perdido demasiada gente en mi vida. No iba a perder a más. Capítulo 4. El precio de la libertad. San José de Gracia apareció en el horizonte cuando el sol ya estaba alto. Un pueblito apretado entre cerros, con ese aire de provincia donde parece que el tiempo se detuvo en los años 70. Casas bajas de estuco descascarado, techos de teja, calles de adoquines, una iglesia blanca en el centro de la plaza con el campanario que se veía desde lejos. Algunas tiendas cerradas, un pequeño mercado, una gasolinera con 2 bombas viejas. Eran casi las 7 de la mañana y el lugar estaba despertando despacio. Vi a un señor barriendo la banqueta, a una mujer colgando ropa en el tendedero, a un perro flaco buscando comida en la basura. Vida sencilla, rutina antigua, esa paz de un lugar donde todo el mundo se conoce, pero yo no sentía paz. Sentía los ojos de Mariana fijos en mí, esperando que yo supiera qué hacer. Sentía el peso del bebé durmiendo en su regazo, ajeno al peligro. Sentía la opresión en el pecho de quien sabe que cada decisión equivocada puede costar vidas. Necesitamos ser discretos, dije, reduciendo la velocidad. No podemos llamar la atención. ¿Cómo vamos a hacer eso en un tractocamión?, preguntó Mariana, y ella tenía razón. Un tractocamión blanco cargado no pasa desapercibido en un pueblo pequeño, especialmente cuando uno se estaciona frente al mercado a las 7 de la mañana con una mujer lastimada y un bebé en brazos. Voy a parar en un lugar más apartado, dije. Tú te quedas en el tractocamión con Miguel. Yo voy al mercado, compro lo que necesitamos y regreso. ¿Y si tardas? No tardaré. ¿Y si alguien te reconoce? ¿Si alguien pregunta por mí? Nadie preguntará. Soy solo un camionero de paso. Pero mientras decía eso, sentí la incertidumbre arañarme la garganta, porque en pueblo pequeño las noticias corren rápido. Y si Ricardo ya había esparcido la historia, si ya había llamado a comandantes, al presidente municipal, a quien sea que tuviera influencia por aquí, entonces entrar en ese mercado podía ser una trampa. Contorneé la plaza y encontré una calle lateral. Casi escondida detrás de la iglesia, estacioné el tractocamión debajo de un árbol grande, en un rincón donde no se veía mucho. Cierra bien las puertas, dije, y si aparece alguien, finjo que estoy durmiendo. Eso es. Y si es policía, corro, dijo ella, sus ojos encontrando los míos. Pero tú regresas, ¿verdad? Promete que regresarás. Había miedo en su voz, miedo de ser abandonada de nuevo, miedo de que yo me rindiera, como todo el mundo siempre se había rendido. Regresaré, dije. Lo prometo. Bajé del tractocamión y caminé hasta el mercado. El pueblo estaba más despierto ahora. Vi a un grupo de hombres conversando en la puerta de la panadería, con su cafecito en la mano, hablando de fútbol y lluvia. 2 mujeres cargando bolsas, chismeando en la esquina. Un niño en bicicleta pasó junto a mí, tocando el claxon y sonriendo. Normal, todo tan normal, pero yo me sentía como un fugitivo. Entré al mercado. Era pequeño, 2 estantes a cada lado, un mostrador de carnes frías al fondo, el olor a jabón en polvo mezclado con pan fresco, una chica joven en la caja, mirando su celular, apenas prestando atención. Tomé una canasta y comencé a caminar por los pasillos. Leche en polvo para bebé, pañales, toallitas húmedas, pan, jamón, queso, agua, galletas, algunas frutas, chocolate en polvo. 2 camisetas sencillas, una para mí, una para Mariana. Una gorra, lentes de sol baratos. Estaba tomando una caja de cereal cuando oí la conversación. 2 hombres, de espaldas a mí, en el pasillo de al lado. Uno mayor, con sombrero de palma, otro más joven, con gorra de los Yankees. ¿Ya supiste lo que andan diciendo?, dijo el más joven. ¿Qué?
La mujer de Ricardo Campos desapareció. Mi sangre se heló. ¿Desapareció cómo? Nadie sabe. Dicen que se fugó con el niño. Hubo gente que la vio en la carretera anoche. ¿Y Ricardo? Está como loco. Movilizó a todo el mundo, policía, sicarios, sus amigos. La están buscando por todas partes. ¿Pero por qué se fugó? El hombre mayor rió. Una risa baja, amarga. ¿No sabes? Ricardo la golpea. Todo el mundo lo sabe. Ya hubo vecinos que oyeron gritos de la hacienda. Pero nadie hace nada, ¿verdad? Porque él es Campos. Y los Campos hacen lo que quieren. Dicen que hasta puso recompensa. Recompensa. 10,000 pesos para quien la encuentre y la devuelva. 10,000 pesos. Mi mano apretó la canasta con tanta fuerza que mis dedos tronaron. 10,000 es buen dinero, dijo el más joven. Si la veo, la entrego. ¿Entregarías a una mujer al hombre que la golpea? ¿Por 10,000? Entregaría hasta a mi madre. Los dos rieron y siguieron por el pasillo, desapareciendo de mi vista. Me quedé parado, el corazón latiéndome fuerte. 10,000 pesos. Para la mitad de la gente en ese pueblo era más de lo que ganaban en 6 meses. Era la remodelación de la casa, era el coche nuevo, era la deuda pagada, y todo lo que tenían que hacer era entregar a una mujer y un bebé. Terminé de tomar las cosas, rápido ahora, sin mirar mucho a los lados. Fui a la caja. La chica marcó los precios sin mirarme. 143 pesos, dijo. Pagué. Tomé las bolsas. Gracias, murmuré y salí rápido, antes de que alguien me prestara demasiada atención. Las calles tenían más gente ahora. Un tractor pasaba despacio, levantando polvo. Niños corrían a la escuela, mochilas en la espalda. El pueblo despertaba por completo. Aceleré el paso. Cuando doblé la esquina y vi el tractocamión, solté un suspiro de alivio. Pero cuando me acerqué más, me di cuenta de algo raro. La puerta del copiloto estaba entreabierta. Mi corazón dio un brinco. «¿Mariana?» Llamé corriendo. Silencio. Tiré las bolsas al suelo y abrí la puerta de golpe. El asiento estaba vacío. «¡Mariana!» Miré dentro de la cabina. Nada. Miré debajo del tractocamión. Nada. El pánico me subió por la garganta como bilis. «¡Mierda, mierda, mierda!» Fue entonces cuando oí un llanto bajito, viniendo de detrás de la iglesia. Corrí. Di la vuelta al edificio y encontré a Mariana agachada detrás de un arbusto, abrazada a Miguel. El bebé lloraba, un llanto estridente, desesperado. «¿Qué pasó?», pregunté, arrodillándome a su lado. «Un coche», dijo la voz temblorosa. Paró al lado del tractocamión. Un hombre bajó. Se quedó mirando. Tuve miedo de que fuera alguien de Ricardo. Entonces tomé a Miguel y corrí. ¿Cómo era el hombre? No lo sé. No lo vi bien, pero se quedó mucho tiempo mirando el tractocamión. Anotó algo en un papel. Mierda. La matrícula. Incluso cambiada, si alguien miraba con atención, se daría cuenta de que no coincidía, que era de otro vehículo. ¿Todavía está allí?, pregunté. No lo sé. Quédate aquí. Volví despacio, pegado a la pared de la iglesia, espiando. El coche todavía estaba allí, una camioneta blanca vieja con un adhesivo de sindicato rural en el vidrio. Y el hombre estaba recargado en mi tractocamión, hablando por celular. Me acerqué más, intentando oír. Sí, aquí está. Matrícula diferente, pero la descripción coincide. Scania blanco, cargado. No vi a nadie dentro. Está bien, lo detengo. Aquí... ¿Cuánto tiempo tardarán? Se me revolvió el estómago. Estaba llamando a alguien, probablemente a la policía, o peor, directamente a Ricardo. Tenía 2 minutos, tal vez 3. Volví corriendo hacia Mariana. Necesitamos salir, ahora. ¿Nos vio? No, pero llamó a alguien. Vienen para acá. Mariana se puso pálida. ¿Qué hacemos? Mi mente se aceleró. No podíamos tomar la camioneta. El hombre estaba allí.
Si lo intentaba, gritaría, llamaría a la gente, causaría un alboroto, y si la policía llegaba, iremos a pie, dije. ¿A pie? ¿Con el bebé? ¿A dónde? Al otro lado del pueblo. Hay un camino que va a Flores de Querétaro. Haremos autostop. ¿Y si nadie para? Alguien parará. Esperaba que ella me creyera. Esperaba creerme a mí mismo. Tomé las bolsas que había dejado cerca de la camioneta, en un movimiento rápido, antes de que el hombre me viera. Volví corriendo. Vamos, salimos por detrás de la iglesia, siguiendo por un baldío lleno de maleza. Mariana tropezaba con las piedras, pero no paraba. El bebé lloraba sin cesar ahora, un llanto que cortaba la mañana como una alarma. «Tiene hambre», dijo Mariana jadeando. «Aguanta un poquito más. Cuando estemos lejos, paras para amamantar». Cruzamos el baldío y llegamos a una calle de terracería. Casas sencillas, patios con gallinas, perros ladrando detrás de las cercas. Algunos vecinos nos miraron con curiosidad, pero nadie dijo nada. Seguimos rápido, casi corriendo, hasta salir del pueblo. El camino a Flores de Querétaro era de asfalto, pero estrecho, rodeado de pastizales a ambos lados. Ni una sombra. El sol ya quemaba fuerte y ni siquiera eran las 8. «Aquí», dije, deteniéndome bajo un árbol solitario a la orilla del camino. «Descansa un poco». Mariana se sentó en la tierra, apoyándose en el árbol. Sudaba, el rostro rojo, la respiración pesada. Abrió la blusa y puso a Miguel al pecho. Él mamó con desesperación haciendo ruiditos. Yo me quedé de pie, mirando el camino. Vacío. Ningún coche viniendo de San Miguel, ningún coche yendo hacia Flores, solo el calor, el silencio y el zumbido de las chicharras. «¿Cuánto tiempo tendremos que esperar?», preguntó Mariana. «No sé, alguien pasa, siempre pasa. Y si no pasa, pasará», pero en el fondo yo no estaba seguro de nada. Nos quedamos allí 20 minutos, media hora, 40 minutos. El sol subía, implacable, el calor aumentaba, la sed apretaba. Dividí el agua con Mariana. Ella bebió despacio, dando pequeños sorbos, intentando que durara. Miguel se había dormido de nuevo, saciado. «Jonas», dijo Mariana con voz baja. «Sí, si nos atrapan, no nos atraparán». «Pero si nos atrapan», insistió ella, «tú huye. Déjanos a Miguel y a mí. Tú no tienes nada que ver con esto. No digas tonterías. Lo digo en serio. Ya has hecho demasiado. Más de lo que cualquiera haría. Tienes tu vida, tú...» «No tengo nada», la interrumpí, la voz saliendo más dura de lo que pretendía. «No tengo vida. No tengo familia. No tengo nada más que una camioneta que probablemente ya fue incautada. Así que deja de decir esas cosas, porque tú y este bebé son lo único que me hace sentir que sirvo para algo». El silencio cayó entre nosotros. Ella me miró con los ojos llorosos. «Lo siento», dije. «No quería...» «No», interrumpió ella. «Tienes razón. Gracias. Por todo». Asentí sin saber qué decir. Fue entonces cuando oí el ruido. Motor de camión, viniendo de San Miguel. Me giré. Era un camión ganadero, de esos con jaula encima. Venía despacio, humo negro saliendo del escape. «Levántate», dije. «Vamos a intentar pedir un aventón». Mariana se levantó, acomodando al bebé en sus brazos. Yo me quedé a la orilla del camino, haciendo señas. El camión disminuyó la velocidad. Paró. El conductor era un hombre de unos 60 años, barba blanca sin afeitar, sombrero de vaquero, cara de quien ya había visto de todo en la vida y nada más lo sorprendía. «¿Necesitan ayuda?», preguntó por la ventana. «Necesitamos un aventón», dije. «Hasta Flores de Querétaro». Él me miró, luego a Mariana y al bebé. «¿Qué les pasó?». «El coche se descompuso». Mentí. «Estamos tratando de llegar a casa de su familia». El hombre se quedó en silencio por un momento, ojos experimentados,
calculando, desconfiando. «Suban», dijo finalmente, «pero tendrán que ir atrás. La cabina está llena». Atrás significaba en la parte trasera, junto con el ganado. «Está bien», dije, «aceptamos». Abrió la puerta trasera de la carrocería. El olor a estiércol y sudor animal me golpeó como un puñetazo. Había unas 10 cabezas de ganado allí dentro, apretadas, mirándonos con esos ojos mansos y tristes. Ayudé a Mariana a subir. Ella hizo una mueca de asco, pero no se quejó. Subí detrás de ella. El conductor cerró la puerta y volvió a la cabina. El camión dio un tirón y empezó a andar. Nos quedamos allí, sentados en un rincón de la carrocería, lejos de las vacas, intentando respirar por la boca para no sentir el olor. El sol entraba por las rendijas, calentando el metal. El balanceo era irregular, arrojándonos de un lado a otro, pero nos estábamos moviendo, estábamos huyendo. «¿Cuánto falta para Flores?», preguntó Mariana. «Unos 50 kilómetros, 1 hora tal vez». Ella asintió y apoyó la cabeza en el hombro de Miguel. Yo miré por las rendijas de la carrocería. Vi San Miguel desapareciendo en la distancia. Vi el camino de asfalto estirándose al frente, cortando el campo seco y amarillo. Y por un momento, solo por un momento, pensé que tal vez lo lograríamos, que tal vez escaparíamos. Pero entonces lo vi, por el espejo retrovisor que estaba en el lateral de la carrocería. Un coche, viniendo rápido, una camioneta negra, la misma que había pasado por el almacén de madrugada, y estaba acortando distancia. Rápido. Capítulo 5. Sin salida. Mi corazón se disparó. «Mariana», dije, intentando mantener la voz tranquila. «Hay un coche viniendo detrás de nosotros». Ella giró la cabeza, intentando ver por las rendijas estrechas de la carrocería. Tardó un segundo hasta que lo divisó. Cuando lo vio, su rostro perdió todo el color. «Es él», susurró. «Es su coche». «¿Estás segura?» «Sí, camioneta negra, vidrios polarizados. Es de él. Lo conozco de lejos. Pasé años esperando que ese coche regresara a casa, rezando para que hubiera bebido menos, para que su humor fuera mejor». Su voz tembló al final. Miguel empezó a lloriquear en su regazo, sintiendo la tensión. Miré de nuevo por el espejo lateral. La camioneta estaba a unos 300 metros, acelerando. El camino era recto aquí, sin curvas, sin salida, solo asfalto, pasto y cerca de alambre de púas. «Nos va a alcanzar», dije. «¿Qué hacemos?» «Buena pregunta». Estábamos atrapados en la parte trasera de un camión ganadero. El camión iba a unos 60 kilómetros por hora, como máximo. Pesado, lento, sin ninguna posibilidad de escapar de una potente camioneta. Podría golpear la cabina, gritar al conductor que acelerara. Pero ¿y si no quería involucrarse? ¿Y si paraba y nos entregaba a Ricardo? 10,000 pesos era mucho dinero. Dinero suficiente para hacer que un viejo camionero ignorara su conciencia. «¿Jonas?» Mariana me agarró del brazo, sus uñas clavándose en mi piel. «Nos va a matar. Nos va a matar a Miguel y a mí, y a ti también por habernos ayudado». Pensé rápido. La camioneta estaba a 200 metros ahora. Veía la parrilla delantera relucir al sol, los faros como ojos fríos, calculadores. «Escucha», dije tomando su rostro con ambas manos, obligándola a mirarme. «Cuando este coche se acerque, te tiras al suelo con Miguel y lo cubres con tu cuerpo. ¿Entendido? ¿Y tú?» «Yo me encargo». «¿Cómo?» No lo sabía, pero no podía decírselo. 150 metros. Me levanté y fui hasta el rincón de la carrocería donde había una barra de hierro suelta, usada para asegurar la puerta. Era gruesa, pesada, oxidada. La tomé y sentí el peso en mis brazos. No era gran cosa contra un hombre armado. Pero era lo que tenía. 100 metros. «¡Jonás!», gritó Mariana. La camioneta aceleró más. Oí el rugido del motor, potente, furioso. Estaba casi pegada al parachoques trasero del camión ganadero. Y entonces ocurrió.
La camioneta dio un volantazo a la izquierda, intentando rebasar. Fue entonces cuando vi quién estaba dentro. El conductor era un hombre de unos 40 años, cabello oscuro peinado hacia atrás, gafas de sol, mandíbula cuadrada, rostro atractivo, del tipo que aparece en revistas. Pero había algo mal en él, algo frío, muerto, como si el alma se le hubiera podrido por dentro. Ricardo. En el asiento de atrás, 2 hombres, uno gordo con una camiseta tipo polo, otro delgado, con gorra, ambos mirando la carrocería con atención. Sicarios. La camioneta terminó el rebase y se puso delante del camión ganadero. Luego empezó a frenar. El camión ganadero también tuvo que reducir la velocidad. 60 kilómetros. 50. 40. ¿Qué está haciendo?, preguntó Mariana con voz fina de pánico. Nos está obligando a parar. 30 kilómetros por hora. 20. 10. El camión ganadero se detuvo por completo. Oí al viejo conductor maldecir al frente, tocando la bocina. Pero la camioneta no se movió del camino, simplemente se quedó allí, parada, bloqueando la carretera. Las puertas se abrieron. Ricardo bajó del lado del conductor. Los 2 sicarios bajaron del lado del pasajero. Todos vinieron caminando hacia la parte trasera del camión ganadero. Ricardo se quitó las gafas de sol y miró directamente a la carrocería. Incluso con las rendijas estrechas, sabía que estábamos allí dentro. Lo sentía. ¡Mariana!, gritó, con voz firme, controlada. Voz de hombre acostumbrado a dar órdenes y ser obedecido. Sé que estás ahí dentro. Deja de tonterías y sal. Vamos a resolver esto en casa, como una pareja. Mariana se encogió más en el rincón, abrazando a Miguel con tanta fuerza que el bebé empezó a llorar. Un llanto fuerte, asustado. «Estás asustando a nuestro hijo», continuó Ricardo, y la forma en que dijo «nuestro hijo» me hizo apretar la barra de hierro con más fuerza. «Sal de ahí y ven conmigo. No te haré daño, lo prometo». Mentira. Lo veía en su postura, en la tensión de sus hombros, en sus puños cerrados. Sí le haría daño. Mucho. «¿Mariana?», volvió a llamar, su voz comenzando a perder la paciencia. «No me obligues a entrar y buscarte». El conductor del camión ganadero bajó de la cabina. Era posible oír su voz, confusa. «¿Qué está pasando aquí?». «Mi esposa está ahí atrás», dijo Ricardo girándose hacia él. «Huyó de casa. Está teniendo un brote. Necesito llevarla al hospital». «¿Brote?». «Posparto. Casi lastima a nuestro bebé». Los médicos advirtieron que estaba peligrosa, pero no lo creí. «Ahora necesito llevarla de vuelta antes de que sea tarde». La mentira salía demasiado fácil de su boca, convincente, practicada. El viejo conductor se quedó en silencio por un momento. «Ella no pareció peligrosa cuando pidieron un aventón», dijo. «Parecía solo cansada, asustada». «Es que usted no la conoce», dijo Ricardo dando un paso hacia el viejo. «Ella es muy buena fingiendo. Puede engañar a cualquiera, pero yo soy su marido. Yo la conozco. Y sé que si no la llevo al hospital ahora, hará una locura». El viejo miró a Ricardo, luego a los 2 sicarios, luego a la camioneta bloqueando el camino. No era tonto. Sabía que algo andaba mal, pero también sabía que no tenía ningún poder allí. «Abra la carrocería», dijo Ricardo. No era una petición, era una orden. Uno de los sicarios, el gordo, dio un paso adelante. Metió la mano dentro de su camisa tipo polo, dejando ver el mango de un arma metida en el cinturón. «Abra», dijo. El viejo tragó saliva. Me miró por el lateral de la carrocería. Nuestros ojos se encontraron por un segundo. Vi la culpa allí, pero también el miedo. Fue hasta la parte trasera y empezó a desasegurar. «Mariana», susurré. «Cuando la puerta se abra, corres. Tomas a Miguel y corres hacia el monte. No mires atrás. ¿Y tú?». «Yo los detengo». «No puedes detener a 3 hombres solo». «Puedo intentar». La cerradura hizo clic. La puerta comenzó a abrirse, rechinando en sus viejas bisagras.
La luz del sol entró fuerte, deslumbrando. Levanté la barra de hierro, preparado. Ricardo estaba allí, parado frente a la puerta abierta, con los brazos cruzados. Cuando me vio con la barra, sonrió. Una sonrisa pequeña, divertida. ¿Y tú quién eres?, preguntó. Alguien que no deja que un cobarde golpee a una mujer, dije. Su sonrisa desapareció. ¿Cobarde?, repitió, la voz baja, peligrosa. No sabes nada de mí y de mi esposa. Sé que la ataste a ella y a un bebé de 4 meses a las vías para morir. ¿Ella te contó eso? Ricardo se rió. ¿Y tú lo creíste? Mi esposa está enferma, inventa historias, siempre lo ha hecho, se victimiza. Así es como manipula a la gente. Qué curioso, dije. Las marcas de las cuerdas en sus muñecas parecen muy reales. Ricardo no respondió de inmediato. Solo me observó, calculando. «Quítate de en medio», dijo finalmente. «Esta no es tu pelea». Se volvió mi pelea cuando la saqué de esas vías. Entonces firmaste tu sentencia de muerte. Hizo un gesto con la cabeza. Los 2 sicarios comenzaron a subir a la carrocería. «¡Jonás, no!», gritó Mariana. Pero yo ya estaba en movimiento. Balanceé la barra de hierro y golpeé la rodilla del sicario gordo. Él gritó y cayó, rodando fuera de la carrocería. El delgado intentó agarrarme, pero yo esquivé y le golpeé las costillas. Oí el aire salir de sus pulmones en un silbido. Pero entonces Ricardo subió, rápido, mucho más rápido de lo que esperaba. Me desarmó en un movimiento, la barra de hierro volando lejos. Luego me golpeó en el estómago, fuerte, preciso. Caí de rodillas, sin aire. Fui campeón de boxeo en la preparatoria, dijo Ricardo de pie sobre mí. ¿De verdad crees que una barra de hierro me detendría? Me pateó en la cara. Vi estrellas, sabor a sangre en la boca. ¡Para!, gritó Mariana. «Voy contigo, solo deja de golpearlo». Ricardo se volvió hacia ella. «Ah, ¿ahora quieres venir? Después de hacerme pasar vergüenza, después de poner en peligro a nuestro hijo». «Voy», repitió ella con la voz ahogada. «Solo no le hagas daño, por favor». Ricardo me miró, luego a ella, luego al bebé. «Bien», dijo. «Ven aquí». Mariana comenzó a levantarse, temblando. Dio un paso hacia Ricardo. Fue entonces cuando lo vi. El viejo conductor, parado frente a la camioneta, con el celular en la mano, filmando todo. Ricardo no lo había visto. Estaba de espaldas. Pero yo sí lo vi, y nuestros ojos se encontraron. El viejo hizo un gesto discreto, mostrando el celular. Luego señaló el camino. Ayuda estaba en camino. Solo necesitaba ganar tiempo. Me levanté despacio, escupiendo sangre. «Mariana, no vayas», dije, la voz pastosa. «Jonás, no vayas», repetí. «Vas a morir si regresas con él. Tú y Miguel». «Cállate», dijo Ricardo volviéndose hacia mí. «No sabes nada. Sé que un hombre que golpea a una mujer es débil», dije. «Sé que un hombre que ata a su esposa y a su hijo a las vías es un monstruo. Y sé que no te saldrás con la tuya». Ricardo dio 2 pasos hacia mí. Sus ojos ardían de rabia. «¿Me estás llamando monstruo? ¿Yo que le di todo? Casa, comida, grabado. Nos las arreglaremos». Mariana me miró. «¿Estás segura?», preguntó. «Es mucho pedir. Tienes tu vida, tu trabajo». «Mi camioneta probablemente ya fue incautada», dije. «Mi carga, perdida. Mi trabajo, terminado. Así que no tengo nada que perder. Solo algo que ganar». «¿Qué?». «La oportunidad de hacer algo bien», dije. «Después de años sin hacer nada». Ella se mordió el labio. Las lágrimas volvieron, pero esta vez no eran de desesperación, eran de gratitud. «Gracias», susurró. Asentí. El investigador tomó unos papeles. «Entonces terminemos esto pronto», dijo. «Todavía falta el examen médico forense y la declaración de Jonás. Después pueden irse». Llevó otras 3 horas. El examen fue demorado.
La médica forense documentó cada corte, cada hematoma, cada marca en las muñecas y tobillos de Mariana. Tomó fotos, llenó formularios, todo para el proceso. Mi declaración fue más rápida. Conté cómo los encontré en las vías, cómo los salvé, cómo huimos, cómo Ricardo nos persiguió, cómo el viejo nos ayudó. Cuando terminamos ya era tarde, el sol estaba bajando, pintando el cielo de naranja. Salimos de la delegación. ¿Y ahora?, preguntó Mariana mirando a su alrededor. ¿A dónde vamos? Buena pregunta. No tenía camioneta, no tenía dinero, no tenía plan. Pero tenía algo que no tenía hacía mucho tiempo. Tenía propósito. Encontraremos una manera, dije. Siempre se encuentra una manera. Y mientras caminábamos por la calle, con el sol poniéndose y la noche llegando, hice una promesa silenciosa. Los sacaría de Querétaro, los llevaría lejos de Ricardo. Les daría la oportunidad de empezar de nuevo, aunque me costara todo, porque algunas cosas valen más que todo. Y 2 vidas inocentes eran una de ellas. Capítulo 7. El camino de la esperanza. La noche cayó rápido sobre Flores de Querétaro. Nos quedamos parados en la acera frente a la delegación, los 3, sin saber exactamente qué hacer. Las luces de los postes comenzaban a encenderse una por una, lanzando círculos amarillentos en el asfalto. Los negocios ya estaban cerrando. La gente regresaba a casa. La ciudad se recogía. Y nosotros estábamos allí, sin casa, sin destino, sin nada más que la ropa puesta. Miguel lloraba de nuevo. Hambre, probablemente, o cansancio, o el instinto de bebé que sabe cuándo las cosas no van bien. «Necesita comer», dijo Mariana con la voz cargada de culpa. «Y yo también. No como bien desde ayer». Miré a mi alrededor. Al otro lado de la calle había una lonchería, vieja pero limpia, con un letrero de neón que parpadeaba abierto. Algunas mesas de plástico en la acera. «Ven», dije. «Vamos a comer algo. Pensar con el estómago lleno es más fácil». Cruzamos la calle, entramos en la lonchería. El olor a hamburguesa y papas fritas me llenó la nariz y el estómago me rugió. No recordaba la última vez que había comido de verdad. El pan dulce en San Miguel había sido horas atrás. Nos sentamos en una mesa en el rincón. La dueña de la lonchería, una mujer gorda con delantal floreado, se acercó a nosotros. «Buenas noches», dijo mirando curiosa al bebé. «¡Qué monada! ¿Cuántos meses?» «4», dijo Mariana en voz baja. «Ah, todavía pequeñito. Tiene hambre, ¿verdad, mi amor?» Hizo una mueca graciosa a Miguel y él dejó de llorar por un segundo. «¿Y ustedes? ¿Qué van a querer?» Pedí 2 hamburguesas, papas fritas, refresco y un vaso de leche caliente para Mariana. La mujer anotó y se fue a la cocina. Nos quedamos en silencio por un momento. Mariana sacó un pañal de la bolsa que había comprado en San Miguel. Cambió a Miguel allí mismo, en la mesa, sin importarle quién mirara. Luego lo puso al pecho para amamantar. «Disculpa», dijo al ver mi mirada. «Sé que es extraño, pero...» «No es extraño», dije. «Es natural. Haz lo que necesites hacer». Ella asintió y miró la calle a través de la ventana sucia. Las pocas personas que pasaban no nos prestaban atención. Solo una familia más de viajeros cansados. «Jonas», dijo ella después de un rato. «¿Lo dijiste en serio? ¿Sobre llevarme lejos de aquí?» «Lo dije en serio». «¿Pero a dónde? Ni siquiera sabes dónde está mi hermana». «Palmas es peligroso», dije. «Tu marido buscará allí primero, así que no iremos a Palmas». «¿Entonces a dónde?», pensé. Tenía que ser lejos, muy lejos. Un lugar donde Ricardo no tuviera influencia, donde la gente no conociera el nombre Campos. «Chihuahua», dije, «o Jalisco, o Chiapas. Cuanto más lejos, mejor». «¿Pero cómo llegaremos hasta allá? No tienes camioneta». «No tenemos dinero». Ella tenía razón.
Yo tenía 300 pesos en la cartera, ella tenía 120, 420 en total. No alcanzaba para pasajes de autobús para 2 adultos y un bebé. No alcanzaba para comida, pañales, medicinas. No alcanzaba para nada. Encontraremos una manera, dije, pero sin saber cómo. La dueña de la lonchería regresó con los platos, hamburguesas grandes, jugosas, con queso derretido escurriendo, papas crujientes, el refresco helado soltando vapor. Comimos en silencio, o mejor dicho, yo comí. Mariana picoteaba, con poco apetito, pero forzando cada bocado. Sabía que necesitaba energía. Estaba a la mitad de la hamburguesa cuando la puerta de la lonchería se abrió. Entró un hombre, alto, delgado, piel quemada por el sol, gorra sucia, camiseta sin mangas, pantalones vaqueros rotos, un trailero. Yo conocía el tipo de lejos. Caminaba con esa manera de quien pasa más tiempo en la carretera que en casa. Pidió un café en el mostrador. Mientras esperaba, miró a su alrededor. Sus ojos pasaron por mí, luego por Mariana, luego volvieron a mí. Frunció el ceño. Como si me reconociera, se me revolvió el estómago. ¿Habría visto mi rostro en algún lugar? ¿Habría Ricardo ya esparcido mi foto por la región? El hombre tomó el café y vino en nuestra dirección. «Con permiso», dijo, deteniéndose frente a la mesa. «¿Usted es trailero?» «Soy», dije, tenso. «Scania blanca, placas de Guadalajara». «Mierda». «¿Por qué?», pregunté, mi mano cerrándose lentamente debajo de la mesa. «Porque vi su camión esta mañana. Estaba atravesado en un camino vecinal cerca de San Miguel. Parecía abandonado. La policía estaba allí, haciendo peritaje. Mi corazón se hundió. Entonces, era verdad. Habían incautado mi camión, mi única fuente de ingresos, mi casa, mi vida. Era mío», dije, la voz saliendo ronca. «Qué mala onda, hermano», dijo el hombre meneando la cabeza. «¿Robo? No, un problema». Él tomó un sorbo de café observándome. «Tiene cara de haberse metido en un gran lío. Se podría decir que sí. ¿Tiene que ver con ella?», señaló con la barbilla a Mariana. «Sí». El hombre se quedó en silencio por un momento. Miró a Mariana, al bebé, luego de nuevo a mí. «¿Es una fuga?». No valía la pena mentir. Él ya lo sabía. «Sí». «¿Violencia familiar?». «¿Cómo lo sabes?». «Ya he visto esta historia antes», dijo sentándose en la silla vacía de nuestra mesa sin pedir permiso. «Mi hermana pasó por eso. Su marido la golpeaba, la amenazaba, lo controlaba todo. Ella intentó huir 3 veces. A la tercera, la ayudé. La tomé a ella y a sus hijos, los subí al camión y los llevé a Puebla, escondidos en casa de un primo. El desgraciado buscó por meses, pero no los encontró. Hoy ella tiene una vida nueva, trabajo, casa propia, los niños crecidos, feliz». Mariana levantó los ojos, una chispa de esperanza allí. «¿Y el marido?», preguntó. «Intentó demandarme a mí y a mi primo por secuestro. No resultó en nada, porque mi hermana tenía pruebas, examen médico forense, fotos, testigos. El juez le dio la razón a ella, divorcio, pensión, todo. El desgraciado se quedó sin nada». «Yo tengo pruebas», dijo Mariana. «Me hice el examen hoy. Hay video de lo que él hizo». El hombre asintió. «Entonces tienes una oportunidad. Solo necesitas desaparecer por un tiempo, hasta que las cosas se calmen». «Es exactamente lo que estamos tratando de hacer», dije. «Pero sin camión, sin dinero, está difícil». El hombre tomó otro sorbo de café, pensativo. «¿A dónde quieren ir?». «Al sur, Jalisco tal vez, o Chiapas». «Yo voy a Guadalajara, en Jalisco», dijo. «Llevo aguacate. Salgo de aquí a eso de las 5 de la mañana. Si quieren puedo darles un aventón». Yo lo miré, desconfiado. No es que no le creyera, pero en la carretera uno aprende a ser cauteloso. No todo el mundo que ofrece ayuda realmente quiere ayudar. «¿Por qué harías eso?», pregunté. «Porque me acuerdo de mi hermana.
dijo, simple. Me acuerdo de su desesperación, de su miedo, y me acuerdo de lo importante que fue tener a alguien que la ayudara, así que ayudo cuando puedo. Es mi manera de corresponder. Extendió la mano. Mi nombre es Eduardo. Apreté su mano. Jonas. Y ella es Mariana. Y el bebé es Miguel. Un placer, dijo sonriendo a Mariana. Estarán bien, se lo garantizo. Por primera vez en días sentí algo que había olvidado. Esperanza. Terminamos de comer. Eduardo pagó la cuenta, aunque yo protesté. Dijo que necesitaríamos el dinero más adelante. Tenía razón. ¿Tienen dónde dormir?, preguntó cuando salimos de la lonchería. No, dije. Hay un hotelito aquí cerca. Barato, limpio. Conozco a la dueña. Puedo pedirle que les dé un descuento. No quiero abusar. No es abuso, dijo. Es solidaridad. Lo seguimos por la calle. 2 cuadras más adelante estaba el hotel. Una casa de 2 pisos vieja, pintada de amarillo descolorido, con un letrero de neón que decía Hotel San José. Entramos. La recepción era pequeña, con olor a naftalina y pino. Una señora de cabello blanco manejaba la computadora detrás del mostrador. Levantó los ojos cuando entramos. «Eduardo», dijo sonriendo. «¿Cuánto tiempo?» «Hola, doña Lupe. Traje a unos amigos que necesitan una habitación para hoy». Doña Lupe nos miró, al bebé, a mi rostro hinchado y golpeado. No era tonta. Sabía que había una historia allí, pero no preguntó. «Tengo una habitación disponible en el 2º piso», dijo. «Cama matrimonial, baño privado, 70 pesos la noche». 50, dijo Eduardo. «Eduardo, 50, doña Lupe. Lo necesitan». La vieja suspiró. «Está bien, 50, pero solo porque usted lo pide». «Gracias», dije sacando la cartera. «Y el desayuno está incluido», dijo tomando el dinero y entregando una llave vieja con un llavero de plástico. «De 6 a 8. No se lo pierdan». Subimos las escaleras. El pasillo tenía alfombra roja gastada, olor a humedad. Cuadros viejos de santos en las paredes. La habitación era sencilla. Cama matrimonial con colcha de ganchillo, un armario de aglomerado, un televisor de tubo encima de la cómoda. Pero estaba limpia. Las ventanas tenían cortinas. El baño tenía agua caliente. Era un palacio comparado con donde habíamos dormido la noche anterior. «Mañana, 5 de la mañana», dijo Eduardo desde la puerta. «Pasaré por aquí a buscarlos. Mi camión está estacionado en la gasolinera a la salida del pueblo. Solo traen lo necesario. El viaje es largo, unas 20 horas hasta Guadalajara». «Muchas gracias», dije. «En serio, ¿no sabe cuánto significa esto?» «Lo sé», dijo. «Más de lo que imagina». Se fue. Cerré la puerta y la aseguré. Mariana se sentó en la cama, con Miguel dormido en sus brazos. Parecía exhausta, los ojos rojos, hundidos, el rostro pálido, los hombros caídos. «Toma un baño», dije. «Te hará bien». «¿Y Miguel?» «Yo lo sostengo». Ella me miró, vacilante. «¿Sabes cargar un bebé?» «Tuve una hija», dije. «Recuerdo cómo se hace». Ella extendió a Miguel. Lo tomé con cuidado, sintiendo el peso ligero, el calor del cuerpecito pequeño. Él se movió, hizo una mueca, pero no se despertó. Mariana fue al baño. Oí el agua empezar a correr en la regadera. Me senté en la cama, sosteniendo al bebé. Lo miré, tan pequeño, tan frágil, tan ajeno a la tormenta que rodeaba su vida. Me acordé de Isabela, del peso de ella en mis brazos, de su olor, de sus ojitos curiosos que me seguían por todas partes. Sentí las lágrimas quemar. «Lo siento, hija», susurré al vacío. «Lo siento por no haber estado allí. Lo siento por haber elegido el camino en lugar de a ti. Yo quería arreglar esto, de alguna manera». Miguel movió su manita. Los dedos minúsculos se abrieron y cerraron. Sin darse cuenta, agarró mi dedo índice y lo sostuvo fuerte, como si supiera que yo lo necesitaba tanto como él.
Me quedé allí sosteniéndolo hasta que Mariana salió del baño. Estaba con la misma ropa, pero el cabello mojado, el rostro limpio, parecía más ligera, más viva. «Tu turno», dijo, tomando a Miguel de vuelta. Me bañé rápido. El agua caliente alivió el dolor de las costillas. Me lavé la sangre seca del rostro. Me miré en el espejo empañado. No reconocí al hombre que me devolvía la mirada. Los ojos eran diferentes, menos muertos, menos vacíos. Tenían propósito de nuevo. Me vestí con la misma ropa y volví a la habitación. Mariana estaba acostada en la cama, de lado, amamantando a Miguel. El televisor estaba encendido, bajo. Noticias locales. Iba a sentarme en la silla del rincón cuando ella habló. «Acuéstate aquí. No es necesario. Yo duermo en la silla». «Jonás, te lastimaste salvándome. No vas a dormir en una silla incómoda. Acuéstate aquí. La cama es grande». Dudé, pero el cuerpo me dolía demasiado para negarme. Me acosté del otro lado de la cama, de espaldas a ella, respetando el espacio. El silencio cayó, solo el ruido bajo del televisor y la respiración de Miguel. «Jonás», dijo Mariana después de un rato. «Sí, gracias, por todo, por haberte detenido, por habernos salvado, por no haberte rendido. No tienes que agradecer». «Sí, tengo. Porque no tenías ninguna obligación. Podrías haber pasado de largo. Podrías haberme dejado en la delegación. Podrías haber seguido con tu vida. Pero te quedaste. Arriesgaste todo por mí y por Miguel. Nadie nunca había hecho eso por mí». Su voz se quebró al final. «Pasé toda mi vida pensando que no valía nada, que era desechable, que merecía que me golpearan. Pero tú me mostraste que estoy equivocada, que importo, que mi hijo importa, y nunca olvidaré eso». Me giré hacia ella. Nuestras caras estaban a centímetros de distancia. Vi las lágrimas correr por su rostro. Vi la gratitud, la esperanza, la vida volviendo a sus ojos. «Vales», dije. «Siempre valiste. Y cualquier hombre que te hizo creer lo contrario es un cobarde». Ella sollozó. Extendió la mano y tomó la mía. «Tengo miedo», dijo. «Miedo de que nos encuentre. Miedo de que esto nunca termine. Miedo de mirar al futuro y no ver nada». «Entonces no mires al futuro», dije. «Mira el ahora. Ahora estás segura. Ahora Miguel está seguro. Ahora tienes a alguien a tu lado. Y mañana nos iremos lejos. Y al día siguiente, más lejos aún. Hasta que un día mirarás atrás y te darás cuenta de que no te alcanzó, que escapaste, que venciste». ¿Tú crees en eso? Yo creo. Era mentira, o tal vez no. Ya no sabía, pero ella necesitaba creer, y yo necesitaba hacerla creer. Nos quedamos allí, de la mano, hasta que ella se durmió. Yo tardé más. Me quedé mirando el techo, escuchando los ruidos de la calle afuera. Coches pasando, perros ladrando, la vida siguiendo. Pensé en Ricardo. ¿Dónde estaría ahora? En el rancho, con el brazalete electrónico, planeando el siguiente paso. ¿O ya había